Muy bien, pues vamos a iniciar. Muy buenas tardes a todos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el burnout en el trabajo, ¿sí? Traté de dar un enfoque diferente a lo que ustedes van a encontrar en YouTube, ahí en la red, si exploran o la información que les puedan dar. Quiero aportarles algo diferente el día de hoy. Entonces, voy a partir de una hipótesis y al final voy a tratar de cerrar ahí con una frase. Vamos a ver si logro transmitir el mensaje. Es una propuesta pues personal, ¿no? Que tiene que ver con el exceso de positividad en una sociedad enfocada totalmente al rendimiento, que de alguna manera nos enseña a hacernos responsables de los excesivos logros no alcanzados y en algunos casos avergonzarnos de ellos. Esta frase tal vez no cobre mucho sentido para ustedes, pero más adelante voy a tratar de ir hilando la presentación. Entonces avanzamos, ¿sí? Este es un pequeño mapa, ¿no? No puedo negar mis orígenes como ingeniero, ¿no? Aunque después estudié psicología, amo los mapas mentales, amo los diagramas de proceso, ¿no? Me encanta cuando recluto gente ponerles este tipo de ejercicios para conocer. Creo que el pensamiento pues, ordenado y lógico va muy bien siempre, ¿no? Entonces, después se los podemos compartir, ¿sí? Pero si ustedes ven, hay dos columnas, dice burnout en el trabajo y burnout en la vida cotidiana. Entonces les preparé una presentación de 45 minutos y voy a hablar un poquito de las dos. O sea, obviamente nos interesa el burnout en el trabajo, pero voy a dar unas pinceladas de el burnout en otras áreas. Les traigo un ejemplo del deporte, de una deportista mexicana muy famosa, y pues vamos a plantear una introducción, la historia, definición, corrientes, ¿no? De dónde viene esto del burnout, qué dice la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Luego voy a plantear mi hipótesis de la positividad excesiva. Y después, pues vamos a definir el problema, vamos a hablar de la motivación como algo clave y finalmente, pues vamos a cerrar, pues cómo se logra, ¿no? Vamos a dar algunos tips, vamos a dar algunos lineamientos y vamos a presentar un modelo de una doctora, que se llama Cristina Maslach, súper importante, ¿no? Que es toda una autoridad en el tema de burnout, y pues unas guías concretas, ¿no? 6 perspectivas que ella propone en su libro y las famosas 3 Cs para implementarlo, ¿no? Entonces, al final daremos espacio para preguntas, pero si quieren ir poniendo en el chat, ahí vamos avanzando. Entonces, continuamos, vamos a iniciar, ¿sale? Lo primero es, el burnout nace en 1974, los que son generación X como yo, más de 40, ahí se pueden dar una idea, ¿no? Pues más o menos tiene nuestra edad un poquito más, ¿no? Este término fue acuñado en una clínica de atención para personas con problemas de adicción, ¿sale? En Nueva York. Entonces, el burnout, primero, obviamente, las profesiones de enfermería, atención social, los médicos, pues son las personas que primero se descubre que sufren de este agotamiento excesivo que vamos a definir, ¿sale? Y bueno, también se detectan algunos síntomas de ansiedad, depresión, desmotivación en el trabajo, etcétera, pero sobre todo en la parte de abajo, agresividad hacia los pacientes al cabo de un año de estar trabajando en esa institución, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poquito la historia. Siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la definición oficial del burnout? Si ustedes buscan ahí, ¿no? Le preguntan a ChatGPT, a Wikipedia, al superbuscador que todos conocemos, dice que es una sensación de fracaso y una experiencia agotadora que resulta de una sobrecarga por exigencias de energía, de recursos personales o fuerza espiritual del trabajador, ¿no? A mí esta definición no me dice mucho, pero bueno, se las comparto, ¿no? Ciertamente tiene que ver con pues una sensación, ¿no? De agotamiento. Ahorita vamos a proponer otras definiciones, en mi opinión, más completas. ¿Sale? Entonces, aquí está la famosa doctora Cristina Maslach, ¿no? Publicó un libro recientemente en noviembre del año pasado que dice Burnout Challenge. Se los recomiendo mucho si les interesa el tema. Y dice que no importa lo duro que nos esforcemos o que trabajemos, nunca es suficiente.
A mí me encanta esta frase porque refleja muy bien, ¿no?, el ambiente, el aroma, el espíritu de una sensación de burnout, ¿no? Cuando haces y haces y haces y no acabas y no avanzas y siempre hay más y nunca acabas, es pues el ambiente idóneo para este síntoma, síndrome, padecimiento, enfermedad, etcétera. ¿Sale? Entonces, seguimos, por favor. Bien. Entonces, dice la doctora, ¿no? Esto sí es parte de la definición que viene en el manual, ¿no?, de los trastornos, que dice que son estresantes o estresores crónicos, ¿sí? Quiere decir que hay algo que nos estresa constantemente, todo el tiempo, en todo momento, ¿sí? Y que no han sido gestionados de una manera adecuada o exitosa, ¿sale? Creo que esta es la definición con la que nos debemos de quedar, ¿no? Son dos elementos, un exceso de estresores, ¿no?, o demandas demasiado altas, y por otro lado, pues carencias para afrontarlo de manera adecuada, ¿sale? Siguiente, por favor. Bien, entonces el burnout es catalogado por la Organización Mundial de la Salud como riesgo laboral en 2019 y se incluye en la CIE o en el manual de clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud que se utiliza en Europa. Entonces esto pues marca un antes y un después, ¿no? Al momento de ser reconocido, ¿no?, como un riesgo laboral, pues le da toda la relevancia y la importancia que merece, ¿sale? Entonces, a partir del 1 de enero del 2022, o sea, súper reciente, pues ya lo podemos encontrar, ¿no?, clasificado como pues un problema de salud, no solo reconocido, sino además documentado y oficial, ¿sale? Bien, entonces, seguimos, vamos a avanzar un poquito. Esta es la definición, ahí si lo buscan en la última versión, ¿no?, de este documento, ¿sí? Viene la definición, esta sí la voy a leer, la vamos a analizar un poquito, porque esta es la teoría más importante, ¿no?, para entender. Después vamos a ver la teoría para pues buscar soluciones y demás. Y dice que es un síndrome, ¿sale?, conceptualizado como el resultado del estrés crónico, lo que mencionábamos antes, en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito. Ahí está, en palabras oficiales y en español. Esa es la definición correcta. Y tiene 3 dimensiones, ¿no? Si nosotros, ¿no?, para saber si pues estamos en riesgo, en camino o ya sufrimos el trastorno o el síndrome tal cual como lo clasifica la Organización Mundial de la Salud, hablaríamos de 3 dimensiones. Primero, debe haber una falta de energía o agotamiento, ¿sí? Normalmente las personas que sufren este padecimiento es personas que tienen pues niveles de energía altos, que son activamente, laboran de manera activa y normalmente pues tienen energía y emprenden proyectos y tal. Entonces de repente de manera inexplicable hay falta de energía o agotamiento pues no explicable aparentemente, ¿no? Porque obviamente pues tenemos días más difíciles que otros, el viernes siempre estamos cansados por la tarde y es absolutamente normal. Pero cuando este sentimiento de falta de energía es constante desde la mañana, ¿no? Decía por ahí una chica en un podcast, dice, yo a las 3 de la tarde sentía que ya no podía más, o sea, ya no acababa la tarde, ¿no? Va por ahí. La segunda dimensión es aumento de la distancia mental con respecto al trabajo y que puede ser de 2 maneras, sentimientos negativos hacia el trabajo o cínicos con respecto al trabajo, ¿no? Es una palabra ahí un poco rara. Pero lo que sucede acá, tanto en ambientes médicos de atención, de salud, como en el ámbito laboral, es que literalmente deja de importarnos ya. Es como si no sintiéramos. Oye, hay un proyecto, una entrega. Ok, sí. O sea, uno se da cuenta, ¿no? A veces se define como sentimientos de despersonalización, como si lo vieras, lo escucharas, pero no lo sintieras, ¿no? Entonces es un tipo de mecanismo de defensa que literalmente pues deja de importarnos el trabajo, y aquí es donde empiezan los verdaderos problemas, porque pues puede repercutir y tener efectos graves en el ámbito laboral, ¿sí? Y por último dice una sensación de ineficacia y falta de realización. Ineficacia, pensémoslo como falta de autoestima, como si estuvieran perdiendo la autoestima de decir, caray,
yo me sentía muy bueno, me gustaba mi trabajo y ahora ya no sé si soy bueno, te empiezas a cuestionar, ya no me gusta, ya no sé si es lo que quiero, voy a dejar el trabajo, ¿no? Es muy común encontrar personas que pues, renuncian de manera misteriosa y dicen, no puedo más. Incluso hasta se disculpan y dicen, discúlpenme, o sea, de verdad me voy, me encanta mi trabajo, pero no puedo y no sé explicarlo, ¿no? Y esto pues es un problema importante, ¿no? Y bueno, conviene recordar al final que el síndrome es básicamente consecuencia de la exposición a condiciones organizativas nocivas que conducen a una situación disfuncional. Entonces, de alguna manera, lo que nos está diciendo es que son las condiciones de la organización nocivas las que están generando el síndrome, ¿no? Yo voy a cuestionar esto un poquito, creo que sí es una parte importante, pero también hay una parte intrapsíquica donde nosotros podemos de alguna manera también abonar a este tema, ¿no? Que eso es lo que yo quisiera dejarles. Entonces, seguimos, me detuve un poquito de más, vamos a cambiar un poquito el ritmo de la presentación. Aquí les puse algunas noticias, ¿no? Como ahora los departamentos de RH, de recursos humanos, pues empiezan a interesarte, ¿no? Porque ya hay pérdidas en la empresa cuantificables, se pierden personas sumamente capaces que en el pasado o en el presente han sido muy importantes y pues renuncian, dejan de poder trabajar, entregar proyectos, en fin, se puede ya cuantificar como un problema importante, ¿no? Entonces, RH está muy sensibilizado, pero a lo mejor la comunidad de las personas que colaboramos en una empresa no tanto, y creo que ahí es donde entran este tipo de charlas, ¿sale? Y fíjense, bueno, ahí puse ChatGPT nada más por curiosidad a ver qué nos decía, ¿no? Y una noticia del periódico El País, ¿sale? Entonces, seguimos. Ya terminamos, digamos, la introducción, la definición. Y ahora les voy a dar unas pinceladas, ¿no? Porque mucha gente me pregunta, pero Juan, ¿y cómo se explica de dónde viene este burnout, ¿no? Entonces, hay 4 teorías principales, las voy a mencionar muy rápido. Una de ellas tiene que ver, dice la teoría sociocognitiva del yo. Bueno, no, lo importante ahí es una teoría que tiene que ver con la disposición y la personalidad de cada uno. A mí me gusta esta teoría porque dice que aquellas personas que tienen una buena autoestima, ¿no? Que son capaces, eficaces en el trabajo, que rinden, normalmente pues les gusta esforzarse, entregar los proyectos a tiempo, son ambiciosos, acometen grandes metas y demás, pero normalmente si estas personas encuentran demasiadas barreras, ¿no? Pueden toparse con una situación muy, muy frustrante hacia su productividad y su eficacia, y esto puede crear las condiciones que a lo mejor una persona que no tiene estos niveles de autoestima y eficacia, pues a lo mejor puede estar cómodamente, ¿no? Porque realmente no tiene una gran motivación por la eficacia y el esfuerzo y el rendimiento, ¿no? Entonces, aquí viene un tema que es muy importante, que es la motivación. La motivación, cuando encuentra barreras y obstáculos, puede generar una condición extremadamente frustrante que puede terminar en burnout, ¿sale? Y luego vienen las otras 3. Una de ellas dice que aquellos sujetos que sienten que contribuyen más a la institución que lo que la institución les da, ¿no? Pues también pueden desarrollar burnout. La teoría estructural habla de un desequilibrio entre las demandas laborales y la capacidad del individuo, es decir, alguien que es creativo lo ponen a hacer un diagrama de proceso como el que puse en la segunda, y si lo ponen a hacer eso todos los días, créanme que va a sentirse muy frustrado porque pues no... hay cosas que no son para todos y es muy importante que la actividad que desempeñemos vaya acorde a nuestras habilidades, ¿no? Y por último, la teoría de las demandas y recursos, bueno, pues también habla un poquito en este sentido, ¿no? Y al final vamos a ver que la doctora Cristina hace como un mix y propone algo muy interesante para el ámbito laboral. Entonces vamos a continuar, no voy a entrar mucho en esto y les traje un pequeño ejemplo para que no se haga tan teórica la cuestión, ¿sale? No sé si ubican a esta chica, ¿no? Paola Longoria es una gran deportista, es campeona pues mundial de racquetball, ¿no? Mexicana orgullosamente,
durante muchísimos años, ¿no? Ella vive aquí en México. Vamos a ver un video que les preparé, corté algunos extractos y les puse ahí comentarios a ver si, si podemos captar el mensaje. Como la favorita. Y pues ganan el US Open y fue el torneo que me abrió el panorama de poder llegar a ser número uno. Yo decía, ahí está el torneo que acabo de ganar al mejor del mundo, puedo ser el número uno. Me abre este panorama, estaba en la prepa, acá en San Luis Potosí, casi terminándola, y me acuerdo que cuando la termino le digo a mis papás, me quiero ir a vivir a Estados Unidos, quiero ir a la Academia de Stanford, California, donde entrenan casi todos los mejores, y pues quiero ir. Y me dicen, pero pues necesitas primero eso sí terminar la escuela, y vamos a hacer un plan para que puedas llegar a las grandes ligas, ¿no? Y ahí empieza toda esta odisea de irme a Estados Unidos. ¿Cómo se veía este plan? O sea, ¿qué cambios, además de irte a vivir a Estados Unidos, qué implicaba ahora sí tomártela en serio? Pues una, era dieta, dos, entrenar con un preparador físico allá que de venir entrenando 1 hora, máximo hora y media, de verdad entrenaba 9 horas, o sea, allá en Estados Unidos, o sea, desayunaba, comía y cenaba racquetball, preparación física, mucha técnica, que te lo juro que yo llegaba al punto de los torneos ya después de irme a vivir allá, donde ni siquiera, pues, pensaba, o sea, obvio, amiga, cero. Me desconecté por completo de, pues, mi familia, o sea, mi familia sí tenía contacto, pero ya a veces me acuerdo que les hablaba yo, ya me voy a dormir, ya no puedo, o sea, estoy sumamente cansada. Pero ¿cómo te fue? No, me fue increíble, es que, o sea, exhausto, realmente estoy cansadísima. Y bueno, pues esa parte donde yo no pude vivir como la etapa, pues ni siquiera, bueno, sí adolescente a ya, pues crecer justamente, yo decía, pero hubo un tiempo, me acuerdo, cuando no ganaba y entrenaba muchísimo, y me cambiaron todo esto de la alimentación, empecé con el tema de la psicología, y era algo nuevo para mí, porque en aquel entonces no era como un psicólogo deportivo, yo lo veía como, híjole, a lo mejor ya estoy loca, me quiero llevar con un psicólogo, o sea, ¿sabes? Toda esta parte fue un poco complicada para mí, porque son cambios que tenía a los 18 años, que quizás no estaba preparada, o sea, ni siquiera sabía lo que implicaba llegar a ser el mejor del mundo, ¿no? Yo decía, bueno, si soy la mejor en juveniles, pues entreno 1 hora y media, perfecto, para ser profesional a lo mejor y 3. No, error. O sea, eran 9 horas diarias, era comer súper estricto, era literal mis ratos libres dormir, porque de verdad mi cuerpo me lo pedía, recuperarme con masajes, que cuando llegaba el fin de semana iba a un torneo, estaba cansada mentalmente, ni siquiera competía con los ánimos de decir, no se voy a ganar, o estoy aquí para conseguir más puntos y poder estar en el momento. Hay mucha soledad y pues estando sola ya, había momentos donde mi roomie era una de Ecuador que también estaba en esa casa viviendo conmigo. A ella le dio anorexia porque llegamos a un punto en que todo era, pues sí, comer súper saludable, entre más te cuides, creo que más la cual te puedes pegar fuerte, y bueno, son esos momentos donde a veces llegas a tomar decisiones que no son las correctas, pero que crees que es la correcta en aquel entonces. Yo decía, sí, a lo mejor ya no como esto, a lo mejor si tengo que dormir como me indican, no puedo hablar con nadie casi, o sea, todo era como una disciplina, pero muy de cárcel. Y yo llegué a abandonar. Sí, me acuerdo que tenía un reloj que me dio la familia con la que llegaba, y yo, la puntualidad sobre lo tengo que decir, no se me daba. Y yo me decía, me quería convencer a mí misma que regresarme a México, en este caso a Monterrey, iba a ser el éxito para mí. Y no me equivoqué. Porque, te voy a decir algo, cuando regreso, empiezo la escuela, y me acuerdo que yo iba a entrenar, pues allá a diferentes clubes de Monterrey, la verdad. Y dentro de ellos me invitan a dar juegos de exhibición al Sport World en aquel entonces. Y nunca imaginé que entrando a ese lugar, yo entraba en preparado físico de 10 años, literal, el que me iba a llevar a dar ese salto a lo que yo quería en la liga profesional. Y me acuerdo perfecto que llego, doy este juego de exhibición, me se acerca a él, me llama Efraín Lara, en su momento entrenó por casi 10 años en la preparación física, y me dice, oye, es que, me dijo, siento que tienes mucho potencial, me dijo, pero no está bien administrado. Y yo, ¿tienes tiempo? A ver si de algo me conoce, ¿de qué me dijo? No, ya sabes. Y yo, sí, estoy viendo una etapa medio complicada, le comenté un poquito todo lo así en resumen en Estados Unidos. Me dijo, sí, me doy cuenta que tus músculos están sobreentrenados. Y yo, me está mintiendo, ¿no? Así de que ahorita se sacó de la moneda. Y me dijo, no, en serio, me dijo, yo te veo, la verdad, sobreentrenada, te veo un poco fastidiada, te veo que no estás disfrutando de tu deporte, y yo sí estoy frustrada. O sea, le dije, imagínate que hice todo lo correcto para poder llegar a ser la mejor del mundo, y si llegué a una final fue mucho. Le dije, después de haber ganado yo eso. Y me dijo, bueno, pues si me das la oportunidad de entrenarte, y mi reto va a ser hacerte número 1, hacerte más rápido, bajarte de peso, pero todo, sí, las consecuencias. Y me acuerdo perfecto que cuando no firmaba el contrato me veía este entrenador y me decía, eres un desperdicio. Y yo, ya, señor, ya, así. Entonces, como que me daba en el ego, pero yo por dentro sí decía, sí, soy un desperdicio porque no estoy entrenando bien. Pero también me gusta la otra parte, que yo también tenía que vivir, que no lo había vivido en Estados Unidos. O sea, yo me quería autoconvencer de que yo lo estaba haciendo bien. Pero también creo que me ayudó mucho como a vivir esa etapa que quizás mucho tiempo sacrifiqué, o sea, porque yo no tuve los 15 años de mis amigas. Me acuerdo perfecto que hubo un tiempo donde yo le hablaba a mi mamá y le decía, es que tú mis amigas no me gustan porque ellas no me quitan. Y mis amigas me decían, Pau, nosotros no te invitamos, no porque no queramos, sino porque tenemos que estar en tu proceso y no queremos ser las culpables de que es que, pues vete a la fiesta o vete a esto. Me dijo, porque queremos también tu éxito, vemos cómo te preparas, ¿sabes? Y una vez que firmas este contrato, que haces el compromiso tanto con tu preparador físico como contigo, ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cuándo empiezas a ver resultados? Porque se vieron. Sí, se vieron. Fíjate que firmo el contrato, me acuerdo perfecto que me dijo, justamente, aparte también me ayudó mucho que cuando él me vio y que me decía que estaba sobreentrenada de todo lo que le platiqué que hacía en Estados Unidos, me dijo, yo no te puedo ver hasta en 6 meses. Y yo decía, perfecto, por eso también se me puso como esa etapa donde yo salía,
porque me dijo, yo ahorita no te puedo entrenar porque no voy a lograr el objetivo que quiero. Vienes demasiado sobreentrenada, necesito que literal descanses tu cuerpo, solo raqueta, no puedes entrenar físico. Me dijo, porque si no, no va a funcionar el plan. Y yo, corazón, que me acabas de dar justo en la decisión que yo quería decir, bien, no entrenar, está perfecto, solo raqueta y subí listo. Pero me acostumbré, viene un proceso donde empiezo a firmar el contrato y empiezo a ver resultados al año. Me acuerdo perfecto que a los 6 meses yo sí sentía, es que es algo muy raro que te lo juro que yo como atleta lo siento, cuando haces el verdadero clic con tu raqueta. Yo me acuerdo que yo llegué a una cancha y me sentía la mejor. O sea, decías que es lo que yo quería sentir estando en Estados Unidos. Una confianza en la cancha, una determinación, algo que yo ni siquiera era el número uno ahí y yo me metía y me creía la mejor. Y cuando estaba en Estados Unidos, no, porque yo sabía que estaba en ese proceso. Entonces disfrutaba, cambié de la presión de querer ser, a voy a dejar que fluya. Si se da, qué bueno. Y si no, pues bueno, estoy haciendo mi carrera a la par y a lo mejor el deporte solo para el racquetball a nivel amateur era la mejor, pero profesional no. Bien, gracias. Bien, digo, espero que les haya gustado el pequeño video, pero es muy interesante cómo un atleta de alto rendimiento, la clave de su éxito para llegar a ser número 1 fue descansar 6 meses. ¿Sale? El hecho de haber entrenado 9 horas diarias había llevado a su compañera a un problema grave de anorexia y a ella a un agotamiento terrible. En otras palabras, pues estaba totalmente quemada, ¿no? Y regresa a México, toma este descanso, empieza a disfrutar y de ahí pues empieza a ganar torneos año tras año y empieza a batir todos los récords, ¿no? Entonces, bueno, pues es una moraleja, una metáfora importante que nos podemos llevar. Bien, ahora voy a empezar un poquito con la idea de esta presentación. Ya hablamos un poquito de qué es el burnout, de la OMS, lo importante que es en el trabajo. Y ahora voy a hablar de este punto de la excesiva positividad, que es una de mis líneas de estudio, ¿no? Y es algo que les quiero dejar en la presentación, además de aplicación práctica que vamos a ver al final, ¿sale? Entonces, hoy en día, ¿no? Desde pasando la Segunda Guerra Mundial, viene la filosofía existencial humanista, y empieza un movimiento importantísimo que alienta, promueve, desarrolla, potencializa la libertad en los seres humanos. Antes vivíamos en otras épocas, la época feudal y algunas épocas tempranas, ¿no? De la industrialización, donde pues todo era control, castigo, ¿no? Y después se abre esta posibilidad hacia explorar nuestros límites y desarrollar nuestra humanidad. Entonces, hoy más que nunca, dice este filósofo Byung-Chul Han, es un filósofo surcoreano que vive muy joven, ¿no? Pues lo pueden buscar en Twitter y escribirle. Dice, hoy más que nunca nos sentimos libres y capaces de replantearnos y reinventarnos. La época del sometimiento y el control ha quedado atrás, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces dice, sin embargo, ahora esta época de libertad, ¿no? Habla de ciertas enfermedades modernas. Dice, si algo festejamos hoy es que somos libres. Sin embargo, hoy hablamos de un nuevo tipo especial de coacción en forma de rendimiento y optimización, ¿sale? Y esto creo que es algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En nuestra vida personal y en nuestro entorno laboral, ¿sale? Siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces, habla, ¿no? De una nueva libertad, que es una libertad paradójica, ¿no? Hoy como nunca nos vivimos libres y llenos de opciones, ¿no? Sentimos que podemos lograr muchísimas cosas, casi cualquier cosa, ¿sí? En una modernidad y en una época moderna llena de posibilidades de realización personal. Yo personalmente pienso y digo, qué padre, nos ha tocado vivir unas cosas que antes era impensable, ¿sí? Hoy se viaja más que nunca, hoy se estudia más idiomas, hoy tenemos posibilidad de aprender más cosas, ¿no? Yo cuando era pequeño pues solo aprendí a jugar fútbol porque era lo que todos hacían y ya está. Hoy en día los jóvenes, ¿no? Pues tienen oportunidad de más deportes, de viajar más, hay mucho más posibilidades en general, ¿sale? Sin embargo, siguiente, ¿sale? ¿Cuál podría ser entonces el enemigo de esta fantástica, maravillosa e ilimitada libertad moderna, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Que se hace este filósofo. Siguiente. Y
Pues la hipótesis es interesante porque tiene muchísimo que ver con el ambiente laboral, ¿sale? Y dice que ahora la motivación es el nuevo poder que reina en el mundo, ¿sale? Pasamos de la disciplina y el castigo. Yo cuando era chiquito, pues no sé si a ustedes les tocó algún profesor con una regla, ¿verdad? Nos daban algunos reglazos de vez en cuando. Eso ya pasó, ya no lo vemos hoy en día en las escuelas. Sin embargo, hoy en día hay más suicidios en los estudiantes, ¿no?, que en lo que había en mi época. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿No? Si a nosotros nos pegaban, nos trataban súper mal, pero era un poco violenta la educación, ¿no? Cuando yo era pequeño, ¿no? Los que somos generación X lo podremos constatar, ¿no? Pero ahora todo se basa en la motivación, ¿sale? Que además es algo fantástico, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces, ¿no?, la hipótesis de este filósofo dice es que hoy en día, con mucha tensión, las empresas, los algoritmos, el Big Data, ¿no?, los buscadores, la inteligencia artificial, toma nota y se registra los anhelos y las necesidades y sobre todo los deseos de cada uno de nosotros. Se les anticipa y se explota hoy en día las emociones. Entonces, hoy en día se nos enseña, ¿no?, cosas nuevas que tienen que ver con una motivación que antes no existía. Una motivación a lograr grandes metas, pero también a sobreexigirse más allá de las posibilidades, ¿no? Como el caso de Paola Longoria. Hombre, entrenar 9 horas diarias, uno diría, bueno, ¿por qué no 10? ¿No? ¿En dónde vamos a acabar? ¿No? Entonces, todavía estamos explorando estos límites. Siguiente, por favor. Y esta es la reflexión más importante y por eso voy a hacer una pequeña pausa acá porque no hay peor peligro que el que no vemos, ¿sale? Entonces, muchas veces cuando uno está en un entorno laboral nocivo o uno está en una relación de pareja nociva, etcétera, uno se da cuenta que le está haciendo mal ese entorno o esa pareja. Pero ¿qué pasa si tú no lo ves? No sé si les ha pasado tener una pareja narcisista, ¿no?, que ahora se habla mucho de eso, ¿no?, precisamente porque estamos en la época que lo favorece, ¿no? ¿Qué pasa en estas parejas? Que cuesta mucho trabajo darse cuenta que estás en una relación nociva. ¿Por qué? No te pegan, no te hablan feo, no hay una violencia directa, todo es sutil, micro, a escondidas, ¿no? Es hasta bonito, ¿no? Las personas hoy en día, ¿no?, las personas más explotadoras ahora tienen cara de buena gente, de amables, inspiradores, ¿no? Y es difícil darse cuenta cuando uno está en un entorno. ¿Por qué? Porque hoy en día todo es positividad, todo es sí se puede. Si tú vas a una reunión y dices, es que tengo problemas en el trabajo porque llego tarde, te recomiendan 20,000 gurús, 40 libros, 30 consejos para levantarte temprano. Hay todas las rutinas del mundo para desarrollar el máximo de rendimiento y optimización. Cada cosa que tú digas no puedo, va a haber 20 personas que te van a recomendar a un gurú y a la receta perfecta para todo lo que quieras. Hoy en día nadie te tolera un pretexto de decir no puedo. Hoy en día todo se puede. ¿Cómo no se va a poder? ¿No? Lo que necesitas es otro terapeuta, lo que necesitas es otro curso, lo que necesitas es, y siempre es más y más y más de manera ilimitada. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Bien, les voy a poner, fíjense este ejemplo padrísimo, Steve Jobs, ¿no? Es un tipazo, ¿no? Ha inspirado a toda una generación, todos amamos los smartphones, ¿no? Y una de las frases famosas de él dice que ser el más rico del cementerio no es lo que más importa, ¿no? Dice, acostarme por la noche y pensar que he hecho algo genial, eso es lo que más importa. Y uno diría, bueno, esta frase está súper bien, ¿no? ¿Qué podría tener de problemática? Bueno, que muchas veces esto de hacer algo genial, ¿no?, puede llevarnos a situaciones de agotamiento excesivo, a trabajar de más, ¿no?, a ir por proyectos extremadamente grandes, ¿no? Hoy en día las empresas privadas como nunca han logrado verdaderamente impactar el mundo.
los propósitos de las empresas, ¿no? La misión de las empresas, hoy en día sí impacta y se puede ver. Sin embargo, muchas de las veces se paga un precio muy alto en los colaboradores porque las metas son demasiado grandes o las barreras lo son, ¿sale? Pero lo que sí es un hecho es que hay un exceso de motivación. Hoy en día, ¿no? En terapia, los que nos dedicamos a la terapia, muchas de las veces vemos a personas que dicen, es que no estoy haciendo nada con mi vida. Es que debería yo de hacer más, es que he logrado poco, es que he logrado poco y logrado poco, ¿no? Y pues si tú analizas y revisas la vida de estas personas, han logrado y han hecho muchísimo. Sin embargo, siempre hay esta sensación de que hace falta. Y a veces en el trabajo sucede, ¿no? A veces hay colaboradores, hay equipos o hay situaciones que siempre transmiten el mensaje de te hace falta más, les hace falta más, ¿no? Y estas condiciones son las que hacen que se desarrolle una situación crónica, estresante, que termina en burnout, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahí dejo la reflexión de Steve Jobs. Siguiente, por favor. Vamos a... Por ejemplo, miren, esto... Estaba yo preparando la conferencia, ¿no? Y me llegó esta publicidad, ¿no? De una empresa que se dedica a trabajar, a combatir el burnout. Pero me llamó mucho la atención lo que proponen. Dice, es hora de tomarte un shot de energía y levantar el ánimo. Así que aquí te van algunos consejos para que te recuperes rápidamente. Imagínense si a Paola Longoria le recetamos un shot de energía para levantar el ánimo. Hombre, si la mujer está desgastada, no se trata de más motivación y más ánimo. Se trata de algo diferente, ¿verdad? Bien, siguiente. Bueno, aquí les dejo una reflexión, ¿no? Para que más o menos nos entendamos. Hoy en día, las formas de coacción toman formas amables, ¿no? Todos conocemos a esta franquicia famosísima, ¿no? Yo recuerdo muy bien cuando empezó y la tomo como ejemplo, digo, a lo mejor algunos no coincidirán conmigo, pero hay una manera de conseguir a través de, no de la coacción, sino de complacer y colmar. Hacemos productos y servicios tan atractivos, ¿no? Tan seductores que es casi imposible decir que no, ¿sale? Y entonces no se busca someter a las personas, sino la dependencia, ¿no? No se busca dirigir, sino ir un poquito más allá al deseo y la voluntad. Hoy en día no queremos controlar a los demás, queremos que los demás por sí solos, ¿no? Den su máximo esfuerzo. Y para eso la motivación juega un papel muy importante. Pero esto a nivel psicológico hay que tener cuidado, porque ciertamente esforzarse y motivarse es algo maravilloso, ¿sale? Pero hay que mantener cierto equilibrio del que vamos a hablar un poquito más adelante. Siguiente. Bien, bueno, pues ahí está, ¿no? Esta publicidad de Nike, ¿no? Este es el ambiente de nuestra época, ¿no? O sea, el único límite eres tú. Todo es posible. Levántate a las 4 de la mañana y si no a las 3 y si no a las 2 y el día de mañana casi no duermas, ¿no? Pero todo se puede hacer, ¿sale? Entonces la libertad, ¿no? Hay un binomio entre libertad y poder que es peligroso y que hay que tener cuidado en las empresas, en las instituciones, en las familias y en los grupos humanos en general, ¿sale? Entonces la libertad ya no se niega o se somete, sino que ahora se explota, ¿no? Todo el mundo dice, pero es que si puedes más, ¿por qué no das más? ¿No? Siempre hay exigencia por donde quiera que se le mire, ¿sale? Bien, siguiente. Bueno, entonces ahora sí vamos a qué hacemos, ¿no? He tratado de sensibilizar un poco en este tema. Vamos ahora a meternos ahí manos a la obra, ¿no? ¿Qué podemos proponer y qué se puede hacer, ¿no? Porque pues ciertamente vivimos en una época padre y llena de retos, pero pues, también es compleja. Si no se sabe gestionar adecuadamente, como dice la definición, pues podemos caer en una situación de burnout que pues es difícil salir, ¿eh? Todo lo que es crónico y tarda tiempo, lo mismo que tardas en entrar, tardas en salir, ¿sale? Entonces no es una cuestión de descansar un fin de semana, el agotamiento, como es agotamiento emocional y no es físico, ¿no? Esa es una cosa que no mencioné, pero cuando tú estás cansado y duermes, al día siguiente estás al 100. Cuando tú estás quemado y duermes, al día siguiente te levantas y sigues quemado. El descanso no repara
el agotamiento por burnout. ¿Sale? Aquí es donde nosotros estamos hechos para trabajar. Es una persona que trabaja en un campo de concentración, digo, no un campo de concentración, pero en una mina, ¿no? Descansa y al día siguiente está al 100, de buen humor y feliz y se siente energetizada. Una persona que está estresada por burnout en una oficina donde a lo mejor solo mueve 3 dedos, al día siguiente está exhausta. Esa es la diferencia entre un agotamiento normal y un agotamiento que conduce a burnout, ¿sale? Entonces, ¿qué podemos hacer? Siguiente, por favor. Tomando el ejemplo de Paola Longoria, la deportista esta, yo diferencio 2. Una cosa es la autoexplotación y otra cosa es la autorrealización. La psicología humanista, la filosofía existencial, esta época del desarrollo y el potencial humano, lo que busca y promueve es la autorrealización. Pero la línea es muy delgada para convertirse en autoexplotación. Entonces, ¿dónde podemos ver algunos rasgos, no? Del lado izquierdo podemos ver ¿qué es lo que hizo Paola? Pues entre más y más no siempre es mejor. O sea, no 10 horas es mejor que 9 horas entrenar, ¿sale? A veces es mejor 6 o 4 o a veces ninguna. Entonces hay que romper este esquema de que más es mejor, ¿sale? Y la otra es que ella terminó exhausta, cansada. Sin embargo, en la autorrealización aprendió a vivir, disfrutó, descansó, hizo el verdadero clic y, irónica y paradójicamente, pues logró ser la mejor del mundo durante muchísimos años. Fue un triunfo sostenible en el tiempo, porque hay muchos atletas de rendimiento que en un par de años pues se queman y adiós, ya no pueden, se lastiman, se lesionan, etc. Entonces, seguimos, siguiente por favor. El reto, en mi opinión, de manera personal para cada uno de nosotros sería desarrollar lo pasivo y amigarse con lo negativo, ¿no? ¿Qué es lo pasivo y lo negativo? Pues a veces es saber esperar, a veces es no hacer nada, a veces es descansar, a veces es meditar, a veces es rezar, a veces es ayudar a los otros, hacer cosas desinteresadas, a veces es perder el tiempo, ¿no? Es aprender que hay límites, saber poner límites a los demás y a uno mismo, ¿no? Y gestionar correctamente los límites. Hay que esforzarse muchísimo, pero no siempre todo el tiempo, a todas horas, en todo. Esa sería, creo, la moraleja más importante para mí, ¿sale? Entonces, cuando el cuerpo nos dice detente, como en el caso de Paola, hay que detenerse, hay que pedir tiempo fuera, hay que tomar un descanso, ¿no? Y después podremos regresar con toda la fuerza del mundo, ¿sale? Siguiente. Algunos, aquí les pongo un pequeño diagrama, ¿no? De cómo funciona nuestro organismo. Normalmente hay una curva, ¿no? Pasamos del reposo, ¿no? Quiero comer, tengo hambre, pues me levanto, me esfuerzo, trabajo, como, después recojo los platos, limpio la mesa, descanso, y luego es un flujo constante entre descanso y esfuerzo, descanso y esfuerzo. Sin embargo, del lado derecho dice proceso de atención médica, ¿no? ¿Qué pasa en una situación de COVID? Atiendes a un paciente, te esfuerzas, quieres descansar y llegan 20 más. Los atiendes, quieres descansar y llegan 40. Pues en la pandemia muchísimas personas, médicos, enfermeras, perdieron la vida porque se suicidaron o porque tuvieron consecuencias muy graves en su salud por atender a los demás, ¿no? En el inferior izquierdo, burnout en el trabajo externo, ¿no? ¿Qué pasa cuando en el trabajo hay una demanda o una acometida constante de proyectos? Entonces el equipo se esfuerza, ¿no? Viene el Buen Fin y están al máximo y termina el Buen Fin y ya viene el siguiente proyecto. Y no terminan de recuperarse y ya viene el siguiente y el siguiente. Entonces, puede uno hacer 2 o 3 escaladas, pero no puedes infinitamente escalar en esfuerzo. Necesitas alternar, ¿sale? Y esto, los líderes, coordinadores de equipo, tienen que tenerlo muy presente, ¿no? Porque en las organizaciones, a veces sí, para sobrevivir una organización tiene que demandar un esfuerzo adicional de sus colaboradores, pero no puede ser sostenido de manera infinita. Eso hay que tenerlo muy presente, ¿no? Y, por ejemplo, en el otro, burnout por exigencia interna, ahí puse en rosa autoexplotación, a veces sucede, hay colaboradores que solitos, ¿no? Uno, el coordinador o el jefe les dice, ya vete a descansar, no urge. No, es que tengo que terminar porque si no, es que lo que pasa, pero descansa, ¿no? A veces
somos nosotros los que no podemos poner ese límite, ¿no? Y esto hay que revisarlo, porque internamente algo nos hace a meternos a la ruedita esa del hámster y seguir pedaleando, ¿sale? Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se logra? Pues exigirse menos, hay que ser creativos, a veces queremos lograr todo con esfuerzo, ¿no? Organización, aprender a pensar, este tema de los diagramas, ¿no? Ahí ya salió 3 veces en la presentación, pero a veces la estrategia, a veces vale más maña que fuerza, ¿no? Entonces, si queremos resolver todo por fuerza bruta, pues nos vamos a desgastar más pronto, ¿no? Entonces hay muchas estrategias que se pueden desarrollar y trabajar hacia el interior de la empresa, del trabajo, ¿no? Hay que disfrutar de cosas sencillas, cuidar tu alimento mental, ahora está muy de moda, ¿no? No inundarse de Facebook, Instagram, Netflix, HBO, todo el tiempo a todas horas. Todo el tiempo estamos en pantalla y si luego en la noche nos recetamos 3 horas de una serie, híjoles, la mente también puede sufrir un desgaste importante, ¿no? Trabajar aceptación, desarrollo personal, conócete a ti mismo, bueno, pues por eso están ustedes acá, creo que eso lo están haciendo bastante bien, ¿no? Y vamos a ver de manera más concreta, siguiente por favor, tips and tricks, ¿no? Para que se lleven algo de manera personal, aprender a decir que no, incluso en el trabajo, ¿no? Hay que ser realistas con los proyectos. Muchas veces sí sabemos que no va a ser posible entregarlo y no lo decimos, ¿no? Hay que tomar tiempo antes de responder y aprender a negociar. Muchas veces nos dicen, oye, tal, nos apresuramos y nos comprometemos de más. Entonces, es una muy buena estrategia decir, dame oportunidad, lo voy a revisar, ¿no? La ley de Parkinson, no sé si la conocen, pero es definir un tiempo específico para cada tarea, ¿no? Estas estrategias de toda la vida que conocemos, bien aplicadas, pueden ayudar a reducir el estrés, ¿no? La ley de Pareto, no sé si la han escuchado, pero dice que muchas de las veces, ¿no? Con el 20% de esfuerzo puedes obtener el 80% de resultados, ¿no? A veces ahí estamos, ¿no? Tratando de cambiar la negrita de una palabra durante 2 horas cuando todo el documento ya está terminado, ¿sale? Scrum, no sé si conocen estas metodologías, pero habla de equivocarse, equivócate pronto, ¿no? Y corrígelo rápido, abraza el cambio, ¿no? Hay muchas estrategias, hay mucho material del que podemos apoyarnos, siempre cuidando esta línea de no excederse, ¿no? En la motivación y la autoexigencia. Y ahora, bueno, pues automatizar, por supuesto, procesos y la inteligencia artificial se nos pone enfrente una oportunidad de oro impresionante que es la inteligencia artificial. Podemos descargar muchísimo trabajo, ¿no? Y pues rendir más con menos esfuerzo y menos desgaste, ¿sale? Seguimos. Y bueno, pues esto, algunos dichos, ¿no? Por ejemplo, más vale paso que dure que trote que canse, no sé si lo han escuchado, ¿no? Entre más actividad no se es más libre, ¿no? Muchas veces tenemos mucha ansiedad por hacer muchas cosas, pero nos da la apariencia, pero eso no es la libertad, ¿no? Y bueno, no te mires tanto al espejo que olvides ver a los demás, ¿no? Son algunos dichos que nos pueden ayudar a mantenernos enfocados. Siguiente, ¿no? Y vamos a ir cerrando la presentación, voy a terminar con la doctora Cristina. Hay 2 maneras de abordar esto. Hasta ahorita hemos hablado mucho de lo interno, tú haces que sucedan las cosas, pero también hay un enfoque externo que es las cosas te suceden y es la organización y la estructura y el sistema las que te las imponen, ¿sale? Entonces vamos a cambiar un poquito y vamos a cerrar con esta propuesta de la doctora. Siguiente, por favor. Que es, ella propone un modelo ergonómico, ¿no? Ergonomía como en el mouse, ¿no? Y en los asientos, ¿no? Y dice que necesitamos ajustar y adaptar la relación entre el trabajador y el ambiente laboral. Y propone 6 perspectivas, ¿no? Ella dice al final, la resiliencia y todas estas habilidades para hacer frente de las que yo acabo de hablar, algunas de ellas, dice, solo ayudan y retrasan el burnout, pero no desaparecen las condiciones que van a desencadenar el burnout. Hay que trabajar en la relación entre el trabajador y el ambiente laboral. Siguiente, por favor. Y habla de 3 dimensiones: capacidad de trabajo, dimensión social y dimensión moral. Dice que en cuestión de capacidad de trabajo es necesaria una carga de trabajo sostenible. Las demandas son muy altas, pero los recursos para estas demandas son escasos
igual a burnout. Incontrolable cantidad de trabajos, tareas y proyectos, la desorganización también puede llevar al burnout. Dice ella que no hay una causa única. En la organización hay que revisar estas 6 dimensiones, bueno, 3 dimensiones, ¿no? Y 6 perspectivas, ¿no? Porque cualquiera de ellas que flaquee en la organización puede desencadenar en una situación que propicie el burnout. En la dimensión social, fíjense qué importante, dice recompensas, retroalimentación positiva cuando haces algo bien y reconocimiento social más que salarial, ¿sí? Entonces, muchas de las veces basta con que el equipo, el coordinador, el jefe o el líder, al menos mire al equipo y sepa cómo está su equipo. El hecho, ¿no? No es lo mismo pasar un duelo y una pérdida solo que bien acompañado. Entonces, la dimensión social es muy importante. Muchas personas, el problema de burnout solo bastaría, ¿no?, con que hubiera una retroalimentación correcta. Fíjense, ¿no? Comunidad, relaciones de apoyo, equipo, ¿no? Dice que, ahí ya nada más... Bueno, habla de no sentirse solo en el trabajo. Cuando hay verdadera comunidad con el equipo, ¿no? Falta de liderazgo, esto es muy importante. Hay personas que renuncian o desarrollan burnout porque no hay un liderazgo correcto en la empresa. No es que haya mucho trabajo, no es que haya carga excesiva, ¿no? Es que no hay liderazgo correcto. Y esto desgasta al equipo y a la persona. Día a día, estar con un liderazgo incorrecto, ineficiente, desorganizado, puede generar esta situación. Y por último, fíjense qué interesante, dice que hay una dimensión moral. Una es equidad o justicia, políticas y procesos aplicados de manera justa y equitativa. Muchas de las veces una persona puede desgastarse excesivamente porque siente o vive una situación de inequidad adentro de la empresa. Porque un equipo tiene unos privilegios que otros no tienen, ¿no? O una persona es tratada de manera diferente que otra. Hay que revisar esto al interior de la empresa, ¿sale? Y por supuesto los valores. Muchas personas pueden desarrollar burnout porque se ven envueltos en problemas éticos, hacen cosas en las que no están de acuerdo, ¿no? O dilemas morales, o simplemente típico de que pues todo se hace por dinero, pero nunca se mira otros valores y otros intereses. Hay personas que esto les puede generar una situación de desgaste emocional importante, ¿sale? Y siguiente, y con esto terminamos, dice que para implementarlo hacia el interior de la empresa, ¿no? Estas políticas, estos acuerdos, se necesita que sea las 3 Cs, ¿no? Collaborate, Customize y Commit, ¿no? Que sea bilateral, que los empleados vean el beneficio de las políticas y los cambios, ¿vale? Tropicalizar, cada empresa es diferente, no hay recetas para aplicar, cada empresa debe encontrar su fórmula, ¿no? Y por último, el compromiso. Hay que mantener el esfuerzo constante porque los cambios pues llevan tiempo, ¿no? No se puede de la noche a la mañana amanecer, ¿no? Y corregir pues estas situaciones estructurales, sistémicas o de relación, como dice la doctora Maslach, que generan situaciones de burnout. Y terminamos la siguiente. Mi propuesta, mi deseo, y con esto me despido, ¿no? Pues es que busquemos y que encontremos una libertad que sea sostenible, ¿no? Un entorno laboral que nos permita desarrollarnos, esforzarnos muchísimo, estar súper motivados, pero de manera sostenible, ¿no? Nadie merece desgastarse o quemarse en el camino. Tenemos muchísimas posibilidades y vivimos en una época, pues, con cosas fantásticas, otras no tanto, pero creo que el reto para todos ese sería mi deseo, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta acá la presentación. Espero que haya sido de su interés y pues si hay preguntas, comentarios, creo que tenemos todavía unos minutos. Con todo gusto podemos ahondar en algún punto si les interesa.